Epicidad, sentimentalismos, valores, melancolía incluso, son parte de aquello que podemos encontrar a través de la historia de Steven Universe. ¿Y sabes algo curioso? Ahora que me estoy reviendo la serie después de tanto tiempo, me estoy dando cuenta de cosas que mi yo del pasado hace una década cuando veía por primera vez la serie en Cartoon Network no se había percatado. Sin embargo, también llegan a mí recuerdos de ciertos momentos que sin duda marcaron algo en mí. No sé si denominarlos como hitos, sin embargo al rever ciertos episodios o escenas, me teletransporta a aquellas épocas donde sin duda algo de esta serie logró impactarme considerablemente. El día de hoy quiero hablarles de una de esas ocasiones que no se han borrado ni se borrarán de mi memoria respecto a esta obra se refiere. Damas y caballeros, estamos de vuelta en el canal, y qué mejor forma que con el momento de Steven Universe que me dejó en shock la primera vez que lo vi. Viajamos justamente al episodio 51 de la primera temporada, justamente en el clímax, ya no solo de esta, sino de la historia hasta este punto. Pero antes de continuar, y para entender mejor por qué este capítulo impactó tanto en mí, debo ponernos en contexto. En este punto de la historia, nos encontramos en un momento complejo. Steven Universe deja de ser solo la historia de un niño curioso protegido por gemas misteriosas. La serie ha ido soltando migajas, pistas que poco a poco construyen una verdad más grande y más incómoda. Peridot apareció como algo más que un antagonista, es la prueba de que la Tierra, para el Imperio de las Gemas, no es un hogar ni un símbolo, sino un recurso prescindible. No vino a conquistar, vino a evaluar, cuestión que al analizarla bien, es todavía más inquietante y terrorífica. Lapislázuli, por su parte, encarnó las cicatrices que dejó la guerra, encierro, traición, resentimiento y sin duda el núcleo de todo, el pasado de las Crystal Gems y quién fue en realidad Rose Cuarzo. Y no digo que en este episodio estas cuestiones se resuelven y explican, porque no es así, de hecho es todo lo contrario, pero lo que hace este capítulo es poner todos estos elementos sobre la mesa y jugar con ellos de una forma que lo digo completamente en serio. Por un momento pareciera que estuviéramos hablando de otra obra o incluso otra demografía. Ahora bien, y una vez puestos en contexto, vamos a detallar los acontecimientos que llevaron al momento central de este video. La mano donde viajan Jaspe, Peridot y Lapis es la representación de todo aquello que se fue cocinando a lo largo de la primera temporada. No aparece de la nada, es la materialización de cada pista, de cada silencio y de cada pregunta que la serie dejó en el aire desde el inicio. No solo representa las gemas desconocidas, sino también todo lo que existe más allá del planeta, al mundo gema, a la guerra, a las consecuencias que nunca se resolvieron del todo. Todo aquello que parecía lejano, abstracto o incluso olvidado, de pronto está ahí, flotando sobre Ciudad Playa. Por eso el impacto no viene solo del tamaño, sino de lo que significa. Esa mano confirma que el conflicto siempre fue más grande que Steven, más grande que las gemas de cristal, y que la historia que conocíamos hasta este punto estaba incompleta. Y las gemas lo saben, sus semblantes cambian, no porque no sepan qué hacer, sino porque reconocen exactamente a qué se están enfrentando. Hay tensión, hay cautela, y sobre todo, hay cosas que no se dicen, secretos que ya no pueden mantenerse enterrados. Y eso es algo que durante todo este episodio sale a flote. Ante la llegada de la mano, las gemas toman una decisión inmediata: evacuar. Mandan a Steven con su padre y piden que toda la gente de la ciudad se ponga a salvo. Antes de separarse, Garnet se detiene con Steven y le dice algo que en ese instante es sencillamente memorable e incluso épico. Le dice que él debe guiar a la gente, que debe ayudarles a mantenerse a salvo, tal como su madre lo hizo hace mucho tiempo, que eso es parte de quien es, que es su destino. Steven escucha, asiente, intenta ser fuerte, pero no lo entiende del todo, porque lo que Garnet le dice carga con un peso enorme. No es solo una muestra de confianza, es una herencia, una responsabilidad que viene del pasado, de la guerra, de Rose Cuarzo, y de todo lo que nunca se le ha explicado por completo, pero que tanto nosotros como él intuimos sinuosamente. Garnet sabe exactamente lo que esas palabras significan, Steven no. Para él, en ese momento, solo se trata de ayudar a la gente y volver pronto, pero para las gemas, esa despedida tiene un trasfondo mucho más pesado, la posibilidad real de que este sea un punto de no retorno, debido a la amenaza que les había llegado, una que ni Steven ni nosotros comprendemos del todo, mas sin embargo por la ambientación del episodio, podemos intuir es un momento serio y clímax. Steven, una vez más, queda en medio como tantas veces en el pasado, y es momento de hablar de la percepción que tenía hasta este punto la primera vez que vi esto. En ese entonces yo no estaba analizando la serie, no pensaba en estructuras narrativas ni en subtextos, simplemente la veía.
y aún así, algo en este episodio se sentía distinto. Recuerdo perfectamente la sensación. No fue miedo puro ni tristeza directa, fue una incomodidad extraña, una tensión difícil de explicar. La música, los silencios, las miradas, todo pesaba más, como si la serie por primera vez me estuviera diciendo esto va muy en serio. Las gemas ya cargaban con un peso emocional evidente, pero en este punto eso pasa casi a segundo plano. Lo importante es Steven, un niño al que de pronto se le pide actuar como algo más, como alguien que debe guiar, proteger y asumir una responsabilidad que claramente no le corresponde todavía. Y aunque él asiente, aunque intenta ser fuerte, es evidente que no entiende del todo lo que está ocurriendo, ni tampoco todo lo que eso implica. Y es así como llegamos al momento previo del momento, valga la redundancia, que hoy nos tiene aquí. Pero no me malentiendas, este es sin duda a mi parecer uno de los momentos más densos y revelativos de toda la serie. Greg huye en auto con Steven, y este mirando al cielo le dice a su padre que él cree que cuando Peridot llegue a la Tierra y vea lo increíbles que son las personas en realidad, ella ya no querrá destruirlo. Una cuestión que denota una vez más la inocencia de Steven, sumado al hecho de recordarnos que no termina de ser más que un simple niño. Es ahí donde Greg le dice que él habla igual que su madre, siguiendo la línea del destino. Este le menciona que él no cree que esas gemas puedan sentir empatía por el mundo, ya que no son iguales a Rose, Garnet, Perla y Amatista, que no les importarían si las personas son buenas, que no les importó aquella primera vez, cuestión que Steven no entiende, y rápidamente le pregunta que a qué se refiere con ello, y es ahí donde Greg le revela el hecho de que las gemas no quieren que Steven las vea como alienígenas que invadieron el mundo, y que aquella primera vez que mencionó fue justamente hace miles de años, cuando las primeras gemas llegaron, que el labor de las Crystal Gems fue más que nada el ya no soportar lo que las propias gemas le estaban haciendo al mundo, para compensarlo, ya que ellas no podían perdonarse, que Rose decidió darle la espalda a su propia raza para erradicar a las gemas, las cuales en un principio habían llegado junto con ella con el único propósito de conquistar este mundo. Sin embargo, ella lo dejó todo atrás, todo por la humanidad. Esto mientras se nos muestran flashbacks a momentos pasados, el sentir de Amatista en su verdadero hogar, la guardería, Perla hundida en la tristeza al recordar a Rose y el campo Gema, aquel lugar donde Steven ya había estado previamente, pero que ahora al conocer estos detalles, para él toma un significado muchísimo más oscuro. A esto Steven, nuevamente debido a su inocencia e inmadurez, le dice a Greg que aunque sea, su madre salvó al mundo, que eso es algo bueno, y este en un tono depresivo le dice que no es así, que no hay guerra buena, que en esos tiempos muchas gemas y personas murieron, que solo pudieron salir entre comillas victoriosas debido al escudo de su madre. Todo eso cae sobre Steven de una forma silenciosa, pesada. No hay una reacción exagerada, no hay llanto ni discusión, solo se queda ahí, escuchando, intentando acomodar en su cabeza algo que simplemente no encaja. La imagen que tenía de su madre, de las gemas y del pasado se resquebraja en cuestión de segundos. Steven queda en shock no por la guerra en sí, sino por darse cuenta que el mundo en el que vive existe gracias a algo que no fue limpio ni justo, y que de cierta forma, él es parte de todo eso. El choque anímico es brutal, porque ahora ya no solo convive con su destino y con las expectativas que otros han puesto sobre él, sino con la revelación de que las gemas no son lo que él creía, que su origen no es luminoso ni heroico, sino oscuro, violento, marcado por la conquista y la destrucción. El mundo que ama y las figuras que admira nacieron de algo mucho más cruel de lo que él puede comprender. Y es que esta historia, su trasfondo y todo lo que implica, va mucho más allá de lo que las series típicas de Cartoon Network solían ofrecer, pero lo hace con cautela, nunca te arroja estas verdades de golpe, nunca las convierte en el centro inmediato del relato. Todo esto existe, pesa y define a los personajes, pero permanece en segundo plano, casi susurrado, esperando a que el espectador esté listo para escucharlo en momentos clímax como este. Ante esto, Steven decide ir con las gemas a ayudarlas en su lucha, debido a que él es justamente el legado, la herencia y el escudo de Rose, y metafóricamente también del planeta. Y es ahí donde por fin llega el momento, el cual les he comentado. Jaspe, Peridot y Lapis aparecen como la amenaza central. De esto podemos comentar a Jaspe, quien se presenta con ese aspecto hostil. Su forma e incluso su manera de hablar nos hacen saber desde el primer momento que las cosas no pueden salir bien. A ella no le interesa pelear contra las gemas, hasta que aparece Steven, quien le menciona a las Crystal Gems que él no huirá,
pues este es su hogar y ellas son su familia. Esto ante los aterrorizados rostros de las gemas. Jaspe, al ver el escudo, cambia completamente de actitud. Ahora se dispone a destruirlas, sin entender por qué ese pequeño humano insignificante posee el poder de la legendaria Rose. De esta forma, esta procede a separar a las gemas, y en un momento bastante sorpresivo, esta de un solo ataque parte a la mitad a Garnet, quien cae al suelo abatida con ese rostro que nunca antes siquiera imaginábamos podíamos llegar a ver. En ese momento el terror tanto de aquel escenario como para nosotros como espectadores al ver por primera vez esta escena llega realmente. Vemos a un Steven en shock, aterrorizado justo frente a la silueta de Garnet, quien en ese momento de ella quedaban nada más esas pequeñas gemas en el suelo, todo delante de los ojos del protagonista. Jaspe toma y levanta del cuello a Steven, le habla a Rose, pidiéndole que observe lo que le hizo a su planeta, lo que le hizo a su ejército, que ya no queda nada, que ella ha fracasado. Y el episodio culmina con Jaspe dándole un fuerte cabezazo a Steven, que por lo que se puede intuir, termina noqueándolo. De esta forma termina el episodio. Perla y Amatista aún continúan combatiendo, sin embargo la representación de la caída de Garnet, el elemento más fuerte de las Crystal Gems, es suficiente para hacernos entender que esto es un punto de quiebre, un hito, y a mi percepción, tanto aquella primera vez como ahora, el primer momento en el que Steven Universe verdaderamente fue más allá. De esta forma culmina el episodio. Aparece el ending, pero esta vez no llega la música característica. En su lugar entran sonidos ásperos, casi incómodos, bizarros incluso, que raspan el oído y rompen cualquier sensación de alivio. No están ahí para acompañar el cierre, sino para prolongar la incomodidad, para hacer más pesada esa atmósfera que de por sí durante todo el episodio había sido densa y oscura. Este, damas y caballeros, es sin duda uno de los momentos más impactantes y crudos de toda la serie. Cuando yo vi por primera vez este episodio, no les miento, no estaba tan concentrado en él al 100%, primero porque era un preadolescente, el cual solo buscaba pasar un buen rato viendo la televisión, y segundo porque genuinamente no estaba acostumbrado ni esperaba momentos tan densos y con ese alto grado de ambientación que mostraron aquí. El episodio terminó, el ending fue acompañado por la ambientación que ya les conté, y mi única reacción fue quedarme en silencio, porque verdaderamente jamás esperaba ver algo así, tanto en cuestión narrativa como visual. Fue y es sin duda un punto clímax en la historia, uno que nos recuerda lo detallada y evolutiva que es, porque claro, ahora en pleno 2026, nosotros ya sabemos que este es el penúltimo episodio de la primera temporada, ya sabemos lo que sigue, el tema de la nave, la revancha de Garnet con canción incluida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, que seguramente comparto con muchos de ustedes, el contexto era diferente. No sabíamos en qué punto de la historia nos encontrábamos, no sabíamos qué seguiría de aquí, y el final del episodio, caótico y oscuro, se sentía abrupto. Y la primera vez que lo vimos, justamente en la década pasada, eso era lo que más pesaba. El episodio terminaba sin darnos ningún tipo de alivio, o siquiera calma como estábamos acostumbrados con capítulos casi siempre autoconclusivos. La sensación era extraña, te quedabas mirando la pantalla con la idea de que esto no debería acabar así, sobre todo tratándose de una serie que veías en Cartoon Network, pensada al menos en apariencia para ser ligera. No era un final impactante en el sentido tradicional, era un final que te dejaba suspendido, en silencio, intentando procesar algo que no esperabas sentir frente a una serie así. Y eso es justamente uno de los momentos que más recuerdo a la hora de hablar de Steven Universe. Cuéntame tú, ¿qué recuerdas de este momento cuando lo viste por primera vez? ¿Tu reacción fue similar a la mía o fue distinta? Cuéntame acá abajo en los comentarios. Y antes de irnos, te invito a adentrarte a todo el contenido del canal, empezando por alguno de los videos que a continuación te saldrán en pantalla. Estoy seguro de que te gustarán. Así que sin nada más que decir, cuéntame y nos vemos en uno de estos videos. Adiós.